Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro buscará meter otro decreto, y esto con el fin de poderle subir un poco más al salario mínimo de los trabajadores para el 2026. Y es que al parecer algunos gremios empresariales no quieren subir el salario mínimo a sus trabajadores. Y dice lo siguiente: no hubo acuerdo, el salario mínimo en Colombia para el 2026 será decretado por el gobierno. Y es que incluso la presidenta de ACOPI, María Elena Ospina, llegó y salió y dijo que no se podía, que le parecía exorbitante subir el mínimo a 2 dígitos. Y dice lo siguiente, abro comillas: lo que pasa es que en un acuerdo de 2 dígitos es imposible que nosotros como empresarios lo aceptemos, cierro comillas, dijo la presidenta de ACOPI, María Elena Ospina. Aseguró que si después de las salvaciones este incremento venta por decreto debería ser fijado de forma, abro comillas, responsable por parte del gobierno a través de Claudia Camila. Y esto fue lo que dijo la señora en base a que no quisieron subir el decreto y a ellos les parecía una zona o les parecía algo exorbitante pagarle más a los trabajadores que trabajan para estas empresas y que ayudan a que se enriquezcan aún más. Quizá intentar llegar a un acuerdo para evitar que el gobierno tenga la decisión en sus manos. Lo que pasa es que en un acuerdo de 2 dígitos es imposible que nosotros como empresarios lo aceptemos, porque pues sería demasiado irresponsable, la verdad. Nosotros somos técnicos, hablamos desde lo técnico y no es que, como dice el ministro, nos basemos solo en tecnicismos, no en la realidad del país. Entonces puede suceder que si el gobierno decrete 2 dígitos, 10, 11, 12, eso es verdad, pero esa sería la responsabilidad del gobierno, que entre otras cosas llamamos a que no sea así, porque todavía estamos en las 48 horas de salvedades. Nosotros obviamente vamos a insistir en estas cifras, vamos a esperar qué pasa. Tenemos reunión y miramos a ver qué va a pasar. Sí. Incluso Fabio Arias, presidente del Centro Unitario de Trabajadores, le llamó la atención al nada más y nada menos el primo de la señora María Fernanda Cabal, y es que el señor ni siquiera asistió a este evento donde se buscaba subir el salario mínimo a 2 dígitos para el 2026. Y esto fue lo que dijo Fabio Arias. Nadie entendió por qué el doctor Cabal no vino a la reunión de la Comisión de Concertación, que fue al que mejor le fue en los datos que rindió el DANE, fue al sector comercio. Mire cómo es la vida. Sin embargo, fue el más radical, pero el más irracional también. Fueron los que más ganaron y son los que menos quieren pagarle a los trabajadores que les ayudan a crecer su riqueza. En la discusión, porque hasta payasos nos dijo a los que veníamos a la Comisión de Concertación. Obviamente que no estamos de acuerdo con los calificativos, y aquí lo mencionamos solamente para decir que hicimos e intentamos hacer algún ejercicio de concertación, pero las posiciones están muy abiertas y creemos nosotros que el gobierno tiene la posibilidad de echarle una manito a los trabajadores haciendo un incremento, primero de los 2 dígitos y segundo, lo más cercano posible al 16%. Nadie. De igual manera, hay empresarios en Colombia que piensan igual al presidente Gustavo Petro y también le dan la mano a que se suba el salario mínimo para el 2026, como lo trinó el señor Mauricio Armitage. Dice lo siguiente: cuando entendamos que hay que pagarle bien a la gente para que tenga mejores ingresos, nuestra economía será más próspera. Entrevista completa, y aquí está el señor y dice lo siguiente. Aquí, ¿qué pasa con el salario mínimo? El salario mínimo sube en función de lo que suba la vida, el costo de la vida, no en función de lo que tú puedas pagar. Si nosotros hemos logrado en la fábrica nuestra, estando en crisis este año, repartir 8.000 millones de pesos entre 700 y pico que son merecedores de esas utilidades. ¿Es por qué? Porque la gente tiene confianza. Llevamos 40 años donde la gente... Es que cuando una persona trabajadora gana más, invierte más y gasta más plata, por lo tanto esos empresarios siguen creciendo aún más. No sé de dónde sacan algunas personas que quieren seguir llenándose los bolsillos a costilla de los pobres trabajadores, pero no quieren seguirle pagando ni un peso más, quieren seguir aumentando su fortuna, donde no piensan estas personas que si pagan más,
crecen aún más estas empresas. Te cree en nosotros, y lo han visto y lo palpan y lo ven, no es diciéndole mentira, no diciendo no, es que esto está muy bien, pero no te sube el sueldo, no. Todos los días ganen más, estén mejor, ustedes tienen derecho a estudiar, tienen derecho a trabajar, la mano de obra hay que valorarla. Aquí en Colombia nosotros vamos a un restaurante y al final de la cuenta lo que nos preocupa es por qué le estamos dando tanta propina y por qué la propina tan costosa. O le decimos al que nos está cuidando el carro, no, te doy solo 500 pesos y no te doy 5.000 que cuidaste el carro toda la noche. No tenemos la mentalidad de valorar al que está abajo, al que está más pobre, y eso hace que la economía se frene. El día que nosotros entendemos. Exactamente como lo ha dejado muy claro el presidente Gustavo Petro, si al pobre se le tiene más en cuenta y se le paga un poco más, pues ese pobre se va a encargar de comprar un poco más, de gastar un poco más y ayuda a crecer la economía de Colombia, como lo hemos visto en los últimos años en el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando algunos sectores llegaban y decían que si Petro subía el salario mínimo, en Colombia vamos a quedar en bancarrota, y demostró ser lo contrario. Entendamos que le podemos pagar bien a la gente y hacer que la gente reciba más ingresos. Ese día la economía prospera más, la gente tiene más para gastar, la gente va y compra más ropa, va más al cine, va y hace la casa o hace el apartamento, o ya, si tiene más ingresos. Muy exacto lo que dijo este empresario. Y aquí donde el presidente Gustavo Petro dijo que buscaría subir el salario mínimo para el 2026. Y es que también resaltó que algunos sectores, digamos, están robando la salud y todavía siguen echándole la culpa al presidente Gustavo Petro de algo que hicieron en gobiernos anteriores y cómo dejaron ese problema a este gobierno que se está tratando y buscando la forma de solucionar, pero en el Congreso de Colombia no quieren aprobar estas reformas. Dice lo siguiente: el presidente Gustavo Petro abrió la discusión para un mayor aumento del salario mínimo y anunció que los auxiliares de policía lo recibirán. Y a partir del 1 de enero se les reconocerá un mínimo, un salario mínimo legal mensual vigente, que hoy espero establecer. A discusión la que se desata por aumentar los salarios de la gente que trabaja en el país. Y no comparan las cifras, van pidiendo 17% de aumento para entregarle a las EPS y la plata por ahí se fuga y se va a las alcantarillas y no hay salud. Van pidiendo, cuando se endeuda el gobierno para poder pagar la deuda de gobiernos anteriores, no solamente que se paga la tasa de interés del Banco de la República, sino más las tasas de intermediación de la banca privada y además el riesgo país, y duplicamos entonces el pago a los auxiliares que pueden llegar con su dinero mejor a sus casas. A veces Anteriormente un auxiliar de policía no ganaba nada, lo mismo que ganaba un soldado anteriormente, que eran 300.000 pesos, y nada más llegaban a eso, ni siquiera podían llegar a fin de mes con esa platica. En este gobierno se buscó solucionar ese problema y ya por lo menos estos auxiliares de policía se ganan su mínimo, y se buscará aumentar aún más para el 2026, que es el decreto que busca imponer el presidente Gustavo Petro para poder ayudar a las minorías, a las mayorías que somos nosotros el pueblo colombiano. Donde falta también la comida, y podrán comer bien, y comer bien siempre. Pensar bien siempre es la posibilidad de una. Duplicamos entonces el pago de la bonificación mensual a los auxiliares, y a partir del año entrante, 1 de enero, en unos cuantos días, se les reconocerá ese salario mínimo legal mensual que hoy pienso subir, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado, ellos cobran al Estado el 13%. Muy
Muy triste como estos sectores empresariales no quieren seguir ayudando ni quieren pagar aún más a los trabajadores colombianos. Pero el decreto del presidente Gustavo Petro busca que al colombiano que trabaja se le siga pagando bien. Esto ayuda a que crezca la economía de un país. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.